video explicativo del tema de la fotosíntesis. Presenta a mi persona, Silvia Andrea López Cruz, del área de Fisiología Vegetal del Programa de Ingeniería Agrícola de la Universidad Surcolombiana. Empezaré la presentación hablando un poco sobre la importancia de la fotosíntesis. Entonces empezamos con una primera idea, y dice que es el desarrollo de la vida. Entonces, por medio de este proceso fotosintético se puede dar el desarrollo de la vida en el planeta Tierra, gracias a que nos proporciona un elemento muy importante para nosotros, que es el oxígeno, y por lo tanto podemos vivir, ¿no? También dice que es nuestro principal nexo con el Sol, teniendo en cuenta que gracias a esto, a la interacción que tienen las plantas con la luz solar, entonces nos proporcionan a nosotros lo que necesitamos, que en este caso sería el oxígeno. También por medio de esa relación entre la luz solar y las plantas, entonces nos proporciona un suministro de alimento para las plantas, para los animales, para los protistas, bacterias, etc. También dice que la energía luminosa se convierte la energía luminosa en energía química, ¿no? Entonces, cuando la planta recibe toda esa energía luminosa, hace un proceso un poco extenso y convierte esa energía en energía química, es decir, que nos proporciona carbohidratos y oxígeno. Entonces, por ejemplo, en los carbohidratos podríamos hablar de la glucosa, que da paso también a lo que es el almidón. También tenemos que es la responsable en gran parte del cambio de la atmósfera primitiva a la atmósfera que conocemos hoy en día. Entonces, la atmósfera antes, aquí la vemos, era pues no tenía vida, digámoslo así. Entonces, los niveles de dióxido de carbono eran muy altos en esta atmósfera, y los niveles de oxígeno pues eran muy, muy bajos. Entonces, cuando se empezó a dar este proceso, los niveles de dióxido de carbono empezaron a regularse y empezó a generarse más oxígeno, y por tal se empezó a formar una nueva atmósfera. Gracias a todo este proceso que se ha venido dando desde hace muchísimos años, y esa energía que queda almacenada, entonces se convierte en combustibles. Aquí lo vemos. Entonces son combustibles como el petróleo, como el gas natural, como el carbón, que no son algo muy necesario para la vida del hombre, pero ofrece una comodidad para poder vivir bien. Y por último, también tenemos que mantiene el equilibrio. Entonces aquí hablamos del equilibrio entre el dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces las plantas necesitan dióxido de carbono para poder hacer su proceso fotosintético, y por tal razón mantienen ese equilibrio. Y pues a causa de la actividad del humano, entonces nos están dando altos niveles de dióxido de carbono que pues pueden alterar o cortar, digámoslo así, de alguna manera este equilibrio que se viene dando, y pues que ojalá las plantas soporten todo esto, ¿no? Bueno, entonces ahora tenemos el cloroplasto. El cloroplasto es un órgano y aquí se da el proceso de la fotosíntesis. Entonces aquí tenemos sus partes. Tenemos la membrana interna, externa, una grana, estroma, tilacoide y luz del tilacoide.
La membrana externa lo que hace es que ella, a comparación de la membrana interna, deja pasar cualquier molécula libremente, sin ningún, pues la deja pasar libremente. Y la membrana interna sí no las deja pasar libremente a cualquier molécula. Tiene que ser por medio de por medio de transportadores que están fijos a la membrana. Tenemos entonces el tilacoide. El tilacoide, digamos que es como una monedita, y en él se lleva a cabo la fase lumínica de la fotosíntesis, en donde se genera ATP y NADPH, que son moléculas muy cargadas de energía que se necesitan para poder realizar este proceso. Entonces, un tilacoide puede estar entre los 300 y los 600 nanómetros. Y lo que hay dentro del tilacoide, entonces se le llama como lumen. Entonces, muchos tilacoides, uno encima del otro, como una pila de monedas, se le denomina grana. La grana, entonces, en la grana están la clorofila y los carotenoides, que son los responsables que son los pigmentos responsables de la fotosíntesis. Y también tenemos el estroma. El estroma es un líquido gelatinoso que está entre los tilacoides, y ahí hay muchas proteínas, muchas enzimas, también se guarda el ADN, y esas enzimas son las que ayudan en la fase oscura. Entonces primero tenemos una fase lumínica, después tenemos una fase oscura, que luego vamos a hablar de eso. Y en la fase oscura, entonces, lo que hacen estas enzimas es ayudarle a fijar un anhídrido carbónico para que se pueda llevar a cabo el proceso fotosintético. Entonces ahora vamos a ver un video sobre el cloroplasto. La membrana externa es muy permeable y hace desaparecer proteínas, incluso mucho más que la membrana interna, que contiene proteínas químicas para el desarrollo. La cavidad interna o estroma es donde se llevan a cabo las reacciones. Bueno, entonces ahora tenemos lo que es el espectro electromagnético. Entonces vamos a hacer así como un recorrido desde hace muchos años, en donde Isaac Newton en 1677 hizo un experimento en el que puso un prisma. Entonces aquí vemos la animación. Puso un prisma, le aplicó un haz de luz blanca y se dio cuenta de que salían muchos colores. Entonces él le llamó a ese fenómeno, le llamó espectro. Años después, en 1800, William Herschel midió este espectro, y entonces dijo que el color rojo era el que más calor tenía. Y a la hora de medir enseguida del color rojo, se dio cuenta de que la temperatura era demasiado alta, y a esto le llamó infrarrojo. Entonces, con esto, él se dio cuenta de que habían más ondas, pero que nosotros no podemos ver. Entonces, este espectro viene siendo una luz visible a la que el ojo del ser humano es sensible. Entonces la podemos ver, pero de resto no podemos ver el resto de ondas que ya vamos a ver. Entonces aquí tenemos el espectro electromagnético. Tenemos acá radiación, y entonces tenemos las ondas de radio, los microondas, infrarrojo,
tenemos la luz visible, que es a la que el ojo humano es sensible. Tenemos ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Y si se dan cuenta, entonces la onda, sí, la onda se va haciendo cada vez más pequeña. Entonces, la luz visible está desde los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros. Bueno, ahora vamos a hablar de los pigmentos fotosintéticos. Entonces, tenemos algunos conceptos y tenemos como primer concepto el fotón. El fotón es la unidad de luz más pequeña. Los pigmentos son los que facilitan la captura, la captura de las longitudes de onda. Tenemos también la luz reflejada. Entonces aquí se pone un ejemplo. Entonces digamos que tenemos una planta y la planta es verde. Entonces en la planta hay ciertos pigmentos. Los pigmentos son la clorofila A, la clorofila B, el betacaroteno, la ficoeritrina, y la ficocianina. Entonces a esa planta ella absorbe muchos colores, pero como nosotros la vemos verde, quiere decir que está reflejando el color verde, es decir, que no la absorbe. Entonces también tenemos la luz absorbida. Entonces aquí es donde entran los pigmentos, la clorofila B, y vemos aquí en la gráfica el porcentaje de absorción y la longitud de onda. Entonces podemos ver, por ejemplo, la clorofila B, mejor la ficoeritrina, ¿sí? Que viene más o menos, absorbe como desde el 0%, sube, y esta absorbe como dentro de un rango de 400 nanómetros hasta unos 600 nanómetros. Y así con cada una de estas. Entonces el otro término sería la luz visible, como ya lo dije. Entonces es lo que el ser humano puede mirar. Ahora tenemos la estructura molecular de cada uno de los pigmentos. Tenemos la clorofila A, la clorofila B, el betacaroteno, la ficoeritrina y la ficocianina. La clorofila A y la clorofila B son prácticamente iguales. Digo que no son iguales porque... Ay, se me perdió. Porque la diferencia entre esas dos clorofilas es que la clorofila A tiene un grupo metilo y la clorofila B tiene un grupo aldehído. Entonces esto es lo que las diferencia. Y la más importante de todas es la clorofila A. El resto funcionan como antenas. Ahora lo voy a explicar mejor en el proceso de cómo se captura la energía químicamente. Si se dan cuenta, entonces todos estos pigmentos tienen dobles enlaces. Cuando choca un fotón en un doble enlace, lo rompe. Entonces, cuando lo rompe, se libera un electrón que es necesario para poder empezar la fase lumínica de la fotosíntesis. Cuando la clorofila pierde un electrón, le hace falta un electrón. Entonces, este proceso se denomina fotooxidación. Pero ya después vamos a ver que no le pasa nada porque la complementan con el agua. Entonces, algunos de las luz que refleja cada uno de estos, entonces es la clorofila A y la clorofila B reflejan luz verde, el betacaroteno refleja luz amarilla, la ficoeritrina refleja luz roja y la ficocianina refleja luz azul. Entonces, continúo con la captación de luz químicamente, cómo se da esto, ¿no? Entonces, aquí tenemos los pigmentos antena, aquí, que son estos de aquí. Entonces, cuando
cae un fotón de luz, pasa de pigmento en pigmento hasta que llega al centro de reacción, que es la clorofila A. La clorofila A entonces está situada en el fotosistema 2, P680, y aquí ella cuando choca un fotón, rompe un doble enlace y sale un electrón. Entonces, para hacer este proceso se necesitan dos electrones, es decir, que necesitan dos fotones. Bueno, entonces libera los dos electrones y se los pasa a la plastoquinona. Entonces, la clorofila A quedó incompleta, le faltan dos electrones. Para poder reponer los dos electrones, aquí hay una molécula de agua y esa molécula de agua hace hidrólisis, es decir, que se vuelven dos moléculas de agua, le da esos dos electrones a la clorofila A y ella queda completa otra vez. Cuando se hace esta hidrólisis, entonces también se libera oxígeno y se liberan cuatro protones, perdón. Bueno, entonces aquí vamos con la plastoquinona y ella lleva ahí dos electrones y va a ingresar también otros dos protones del estroma de fuera del tilacoide. Esto es la membrana del tilacoide, esto es la luz del tilacoide, esto es el estroma. Entonces, la plastoquinona llega aquí al B6F y aquí le pasa estos dos electrones al B6F y libera los dos protones que traía del estroma, los libera en la luz del tilacoide. Estos dos electrones todavía tienen energía y se los pasa a la plastocianina. La plastocianina lleva esos dos electrones al fotosistema 1, pero ahí los electrones ya no tienen energía por todo el proceso de transporte que han hecho. Entonces, aquí vuelve y cae un fotón, choca y rompe ese doble enlace y salen dos electrones y se los pasa a la ferredoxina. ¿Qué pasó aquí? Entonces vuelve y se repite lo mismo. Le faltan dos electrones a la clorofila A. Entonces los dos electrones que venían ahí se los pasa a los dos electrones que venían y que se quedaron sin energía, entonces ya quedan para la clorofila A para que vuelva y se complemente. La ferredoxina va con dos electrones cargados de energía, de mucha energía, y se los pasa a la ferredoxina NADP reductasa. Esta entonces se lo pasa a la NADP más NADP fosfato, difosfato, más otro fosfato, y así forman la molécula de NADPH, que es una molécula muy cargada de energía. Bueno, listo, entonces ya formamos el NADPH. Ahora, ¿qué pasó con estos protones que quedaron en la luz del tilacoide? Estos protones vienen y pasan por la ATP sintasa, y cuando pasan por aquí, entonces pasan al ADP más fosfato, adenosin fosfato creo que es, más fosfato, y forman una molécula de ATP. Entonces aquí este es el proceso de la captación de luz químicamente que se da en la membrana del tilacoide, y este es el proceso. Entonces tenemos dos productos, el NADPH y el ATP. Listo, entonces esta era la fase luminosa de la fotosíntesis, y ahora pasamos a la fase oscura. No es que tenga que ser de día y de noche para que suceda esto. Listo, entonces entramos a la fase oscura. La fase oscura también se denomina el ciclo de Calvin. Este ciclo tiene tres pasos importantes. Entonces, el primero es la fijación del carbono, el segundo viene siendo la reducción y el tercero viene siendo la regeneración de esta ribulosa. Entonces empezamos con la ribulosa 1,5 bifosfoglicerato. Esta ribulosa tiene 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. Y a esta ribulosa se le va a fijar
un dióxido de carbono. ¿Quién lo fija? Lo fija la rubisco. La rubisco es una enzima catalizadora. Entonces los une y como se forma una molécula de 6 carbonos se vuelve muy inestable e inmediatamente se rompe en dos. Entonces al romperse en dos sale lo que es la molécula de 3-fosfoglicerato. Entonces aquí tenemos una y aquí tenemos dos. Después de esto se forma, se consume una molécula de ATP que la traemos de la fase lumínica y da lugar, produce una molécula de 1,3 bifosfoglicerato. Listo. Después de esto se consume una molécula de NADPH y se produce una molécula de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Qué sucede en este ciclo? Entonces, al inicio se necesitan 6 rigurosas, 1,5 bifosfoglicerato y se necesitan 6 dióxidos de carbono. Entonces tenemos 6 y 6, ¿no? Entonces acá cuando se rompen vamos a tener 12 moléculas. Acá también vamos a tener 12 moléculas y acá también vamos a tener 12 moléculas. Aquí se liberan 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato para producir una molécula de glucosa. Quiere decir que nos quedamos con 10 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Los carbonos no se pueden perder, no pueden haber más carbonos, no puede pasar nada. Tenemos 10 moléculas, ¿no? Cada molécula tiene 3 carbonos. 10 por 3, 30. Listo. Ahora vamos a compararlo con el inicio para que vayamos igual. Al inicio tenemos una ribosa de 1,5 bifosfoglicerato y que tiene 5 carbonos. Y como lo dije, necesitamos 6 moléculas de eso para poder hacer el proceso. Entonces 6 por 5, 30. Entonces no se han desaparecido y no han aparecido más carbonos. Vamos bien. Luego sigue el paso 3, que es la regeneración. Después de esto se da paso a una ribosa fosfoglicerato. Aquí se consume una molécula de ATP y vuelve y se regenera la ribosa 1,5 bifosfoglicerato para que vuelva y sea el proceso del ciclo de Calvin. Listo. Entonces, pautas para tener en cuenta en este ciclo. Primero, este ciclo tiene que dar 6 vueltas para que pueda formar una molécula de glucosa. Segundo, la fijación del carbono, como lo dije acá, lo hace la rubisco, que es una enzima catalizadora. El ATP y el NADPH lo obtuvimos de la fase lumínica. Y como cuarto, tenemos para formar una glucosa se emplean 18 moléculas de ATP aquí y 12 moléculas de NADPH. Entonces continúo con la fotorrespiración. Aquí tenemos el proceso de la fotorrespiración, entonces lo voy a explicar y ya luego. Tenemos aquí la ribosa 1,5 bifosfato y tenemos la rubisco, que es la enzima catalizadora, pero en este caso de la fotorrespiración ella siente más afinidad por el oxígeno que por el dióxido de carbono, y eso ya empieza a ser malo porque la planta necesita dióxido de carbono más no oxígeno, porque eso es lo que libera. Ella necesita carbonos para poder hacer el ciclo de Calvin, en donde tiene que fijar carbonos, y pues como vemos el oxígeno no tiene carbono. Listo, entonces aquí tenemos 2-fosfoglicolato, quiere decir que tiene un fosfato en el carbono 2 y él se rompe y queda un fosfato y queda glicolato. Todo esto que he dicho va en el cloroplasto. Listo, vamos en el cloroplasto. Después del glicolato pasa al peroxisoma, produce glioxilato y posteriormente glicina. La glicina pasa a la mitocondria y ahí la glicina es descarboxilasa, quiere decir que está perdiendo dióxido de carbono y también está perdiendo electrones, pero esos los gana el NAD.
más y también está perdiendo NH3. Entonces la glicina se transforma, o digamos que aparece la serina. Listo, vamos a la mitocondria y ya empieza el proceso otra vez para volver al cloroplasto. Entonces la serina pasa al peroxisoma, se convierte, produce hidroxibutirato, después glicerato. Ese glicerato necesita producir 3-fosfoglicerato, pero entonces necesita otro fosfato. Quiere decir que eso se lo va a dar el ATP, la molécula de ATP, y va a perder, al perder un fosfato, entonces se va a convertir en ADP. Y listo, aquí ya tenemos el 3-fosfoglicerato, vuelve aquí, se repite todo el proceso. ¿Qué pasa con la fotorrespiración? La fotorrespiración se da en ambientes en donde el oxígeno es mayor que el dióxido de carbono y no es tan bueno porque lo que hace aquí es, digamos que de alguna manera desperdicia la molécula de ATP y también lo necesario para la fotosíntesis es tener afinidad por el dióxido de carbono. Entonces, si se tiene una afinidad por el oxígeno, pues el proceso no va a ser el adecuado. Entonces, por eso, pues la fotorrespiración no es algo que las plantas deban o que esté tan bien, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a hablar de unas plantas que sí pueden tener esta fotorrespiración y que la tienen en gran cantidad, y hay otras que no las pueden tener porque simplemente morirían, digámoslo así. Listo, entonces tenemos la comparación de las plantas de 3, 4 y CAM, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un cuadro, tenemos las plantas de 3, las C4 y las CAM. Tenemos la anatomía de la hoja. Entonces en la anatomía de la C3 dice que el mesófilo está diferenciado del esponjoso y el empalizada, aquí está. Este es el empalizada y este vendría siendo el esponjoso. En la C4 entonces dice que la anatomía, el cráneo en corona, células del mesófilo y las células de la vaina. Y en las CAM es suculenta, o sea que tiene grandes vacuolas en las células del mesófilo. Listo. ¿Cuáles son las enzimas de fijación del carbono en cada una de las plantas? En las plantas C3 es la rubisco, que ya vimos que es la catalizadora en, en, la, en el ciclo de Calvin. En las plantas C4 tenemos la fosfoenolpiruvato carboxilasa y en las plantas CAM tenemos dos, tenemos la rubisco y tenemos la fosfoenolpiruvato carboxilasa. ¿Qué pasa en las plantas CAM? Entonces ahí la que mejor debería actuar sería la fosfoenolpiruvato carboxilasa P carboxilasa, porque si se usa la rubisco, estas plantas son de temperaturas altas y tienen que cerrar sus estomas. Entonces ellos no necesitan que la rubisco tenga más afinidad por el oxígeno, sino por el dióxido de carbono. Entonces por eso es mejor que o sea, usan más que todo el fosfoenolpiruvato carboxilasa. Tenemos la fotorrespiración. Entonces, como lo decía, la fotorrespiración en las plantas de 3 se consume oxígeno y produce dióxido de carbono, que también es estimulado por la luz. En las plantas de 4 pues es inexistente o muy bajo, la verdad. Y en las plantas CAM pues no, porque si ellas hacen ese proceso de fotorrespiración van a estar produciendo oxígeno y esos no produciendo oxígeno, sino gastando oxígeno, y eso no es lo que deben hacer. Entonces las temperaturas óptimas para la C3 de entre 15 y 25 grados centígrados, climas templados y húmedos. De las plantas de 4 a 25 grados centígrados, climas más o menos cálidos y secos. Y ya las plantas CAM, que son climas desérticos, tienen que ser mayores a 30 grados centígrados. Listo, tenemos ejemplos de cada planta. Tenemos
En las plantas en 3, por ejemplo, el arroz, el trigo, la papa, el cebada, el tomate. En las plantas de 4, el maíz, la caña de azúcar, el sorgo. Y en las plantas CAM podemos tener cactus, las orquídeas, el aloe vera, nopal, piña, etc. Y el porcentaje de la flora mundial. Entonces, las que más se encuentran va a ser las plantas de 3 con un 89%, las plantas de 4 son menos del 1% y las plantas CAN son más o menos del 10%. Respecto al capítulo 9 de fotosíntesis, consideraciones fisiológicas y ecológicas, tenemos aquí este mapa mental y tenemos como eje entonces factores que influyen en la fotosíntesis. Factores que incluyen la anatomía de la hoja, la luz, el dióxido de carbono y la temperatura. La anatomía de la hoja es altamente especializada en la absorción de la luz por todo lo que expliqué de los pigmentos, etc. Las células de Nepalizada del mesófilo aseguran bien que la absorción de la luz sea uniforme y el movimiento de los cloroplastos y el seguimiento de la luz ayudan a maximizar la absorción de la luz también. Entonces, por eso la anatomía de la hoja. La temperatura. Cuando hay cambios de temperatura, pueden tener efectos importantes en lo que es las tasas de fijación de carbono. En el clima frío hay altas tasas de fotosíntesis y en climas cálidos ya hay más bajas tasas de fotosíntesis. El dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono, las limitaciones que tiene esto en la fotosíntesis se van a ver afectadas por factores estomáticos y no estomáticos. Y la difusión de este dióxido de carbono va a estar restringida por algunas resistencias que la principal van a ser los estomas. La luz, listo, la luz. Siempre impone un aporte de calor importante en la hoja. Se necesita la luz para poder hacer la fotosíntesis, entonces por eso el aporte de calor. Las propiedades del aparato fotosintético entonces cambian en función de la luz disponible. Tenemos las hojas de sombra y las hojas de sol. Entonces las hojas de sombra tienen clorofila de mayor proporción por dentro de la reacción. Y la alta relación de la clorofila sobre la clorofila. La alta relación de la clorofila P sobre la clorofila A. Ya habíamos recordando, sabemos que la más importante es la clorofila A. Y son hojas muy finas. Y las de sol, entonces hay más robisco, mayor concentración de los componentes y del ciclo de las xantofilas. Gracias. Contiene además ADN circular y plástido, cromosomas, gránulos de núcleo y sustancias. Bueno, entonces ahí ya quedó más claro un poco sobre el cloroplasto.